ya el Señor ha dispuesto este momento para poder escuchar el Evangelio. Génesis capítulo 22. Donde el Cristo de las 5 llagas de alguna manera está aquí presente como un anticipo profético de lo que después vamos a recordar y celebrar juntos. Génesis capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de cantarte, alabarte y también de escuchar tu voz. Habla en nuestro corazón y ayúdanos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que nos enseña este texto es que Dios prueba. Dios probó a Abraham y Dios nos prueba a nosotros también. Y la prueba fue nada más y nada menos que Abraham tomara a su hijo y lo ofreciera en sacrificio. Abraham no pudo pasar por una prueba mayor, porque probablemente no hay mayor dolor que la pérdida de un hijo. Por cuanto todos estamos siendo probados o seremos probados en algún momento, porque dice el texto que después de estas cosas que probó Dios a Abraham.
Vemos en la Escritura que Dios prueba a sus hijos, prueba a sus siervos, prueba a su pueblo. No los tienta, pero sí nos pone a prueba. Sí permite la prueba. Sí a veces conduce nuestra historia para que la prueba nos enseñe lo que necesariamente necesitamos aprender. Como digo, Abraham no pudo pasar por una prueba mayor. La pregunta que todos nos hacemos cuando leemos diferentes textos de la Escritura es: ¿con qué propósito fue que Dios probó a Abraham? Y por lo tanto, ¿con qué propósito es que Dios nos prueba a nosotros también? ¿Qué es lo que hay detrás de la prueba? ¿Y a dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que quiere sacar de nosotros, si lo puedo decir así? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Y luego nos hacemos preguntas cuando pasamos por un tiempo de prueba y decimos: ¿acaso Dios estaría probando a Abraham para saber quién era Abraham? No. Dios no necesita probarnos para saber quiénes somos, porque Él nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos. Así que la prueba no es para eso. ¿Acaso Dios estaría probando a Abraham para saber si éste era merecedor de las bendiciones que había recibido? No, porque nadie es merecedor de nada delante de Dios. Así que Dios no nos prueba para ver si nos merecemos lo que tenemos, que no nos lo merecemos, porque es por gracia. Entonces, ¿con qué propósito? Ya sé que cuando a veces pasamos por pruebas no somos capaces de entender nada o muy poco, hasta que a veces no pasa la prueba, miramos hacia atrás en perspectiva y descubrimos el porqué o parte del porqué. Dios nos prueba para que nosotros nos conozcamos mejor y para que conozcamos mejor al Señor en el cual hemos creído. La prueba tiene como propósito no alejarnos de Él, que a veces nos alejamos de Él porque al no entender entramos en confusión, en preguntas que no hay respuesta en un primer momento, y la tentación es alejarnos. Pero el propósito de Dios al probarnos es acercarnos a Él, para conocerle mejor a Él, y al conocerle mejor a Él, también conoceremos mejor lo que hay dentro de nuestro corazón. En Deuteronomio el Señor prueba a su pueblo para realmente saber lo que había en el corazón de ellos. Así que la prueba nos sirve para saber cómo estamos, cómo vamos, y que podamos hacer los ajustes necesarios al acercarnos al Señor, y nos vamos a acercar a la mesa suya para que podamos ver más claramente las circunstancias personales que cualquiera de nosotros pueda estar viviendo, para entender mejor el propósito de estas pruebas. Así que la prueba nos sirve para conocer mejor al Señor y para conocernos también a nosotros. Vamos a ver qué fue lo que Dios probó en Abraham, brevemente. Porque posiblemente sea esto mismo que Dios esté probando en ti y en mí en este momento de mi vida, si estamos pasando por una prueba. Porque para eso la Escritura se recoge. Tenemos los principios, y aquí tenemos los mismos principios que todo creyente ve sometida su vida a través de la prueba. En primer lugar, Dios probó en Abraham su disponibilidad. Versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Le llamó por su nombre y él respondió: heme aquí. La versión popular dice: aquí estoy. No es la mejor traducción, porque Abraham no pretende decirle al Señor: que estoy aquí en un lugar físico. Heme aquí es: Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, ¿qué quieres que haga? Así que Abraham supera con éxito esta primera parte de la prueba. Pero esto es algo que Dios prueba a diario en nosotros. Cada día nos llama el Señor, aunque no sea una voz audible. Nos llama por su espíritu, por su palabra, en su presencia. Y lo primero que pone a prueba es nuestra disponibilidad. ¿Y cuál es la respuesta? Pues debería de ser: heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es la materia prima con la cual el Señor Jesús trabaja. El Señor podría llamar a mucha gente capacitada, preparada para llevar adelante un plan maravilloso, pero no, llama a los que están disponibles y dispuestos.
Y aquí no hay rangos, aquí no hay que ser sabio, no hay que ser muy capaz, hay que ser sensible a la voz del Señor cuando Él nos llama cada día. Y aquí Abraham, que ya es un creyente en un sentido experimentado, no ha perdido esa sensibilidad, no ha perdido el oído, no ha perdido ese tierno corazón, esa docilidad, porque esta es una necesidad urgente, sobre todo en tiempos de prueba, porque en tiempos de prueba estamos tan llenos de cosas, tan aturdidos, tan sin saber qué hacer, que cuando el Señor nos habla a veces no escuchamos bien y no respondemos. Pero el propósito de la prueba es poner a prueba nuestra disponibilidad. Hay una segunda cosa que Dios probó en Abraham. Primero fue probada su disponibilidad, pero ahora va a ser probada su fe. Según nos dice el versículo 1 y 2, va a ser probada su fe. El apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta que probada nuestra fe, que nuestra fe va a ser probada. Esa fe que es mucho más hermosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Esa fe que salga más reluciente, mejor después de la prueba. Versículo 2 dice, y dijo, ahora, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Notad qué versículo tan largo, versículo 2. Y notad la expresión y la progresión de estas palabras. No hubiera sido suficiente con que Dios le hubiera dicho a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. ¿Por qué le dice tu único? Si no era el único, por cuanto antes había tenido a Ismael. ¿Y a qué viene el comentario final? ¿A quien amas? Notad el énfasis, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y tenemos que congelar en nuestra memoria esta imagen aquí, porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todos sabemos la historia de ese hijo tan anhelado, el hijo de la promesa, que tanto tardó en llegar. Y muy posiblemente Isaac se había convertido en lo más importante de la vida de Abraham. Los que somos padres sabemos lo que estaríamos dispuestos a dar por nuestros hijos, incluso nuestra propia vida, ¿no es cierto? Isaac, su único, el hijo de la promesa, y a quien tanto Abraham amaba, es lo más importante en su vida. Y cuando esto sucede, cuando ponemos en el primer lugar de nuestra vida a lo más querido de este mundo, sean nuestros hijos, sea nuestra familia, nuestra esposa, nuestro marido, de alguna manera el Señor nos tiene que ayudar a ver que eso y ese orden no es del todo correcto. Naturalmente que tenemos que amar y cuidar a nuestra familia. Pero también el Señor Jesús dice, cuidado con amar más a nuestra familia que a Dios mismo. O sea que aquí hay una correspondencia con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, la gran pregunta que debemos de contestar, aun estando en tiempo de prueba, y si es posible responderla antes de que la prueba venga, es, Señor, ¿quién ocupa en mi vida el primer lugar? ¿Es Isaac, mi hijo al que tanto amo? ¿Mis hijos? ¿Es mi familia? ¿Es mi hogar? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi negocio? ¿Es mi jubilación? ¿Es mi salud personal? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mayor? Y a veces las prioridades no son precisamente las más indicadas en nuestra vida cristiana. Los que amamos al Señor, naturalmente que lo amamos. Y Abraham le amaba al Señor. Pero su único Isaac, a quien tanto ama, lo dejo ahí como una reflexión, porque el texto no nos da pie a decir muchas más cosas. Pero la fe de Abraham se está poniendo a prueba por esto que el Señor le está diciendo, la prioridad en su vida.
Así que fue probada su prioridad, no solo su disponibilidad. Y por supuesto la fe, en tercer lugar. El versículo 1, que Dios puso a prueba la fe de Abraham, y la prueba llegó. Y la prueba llega en nuestras vidas, y la prueba fue bien dura. Dice la Escritura que tardaron 3 días para llegar al monte en tierra de Moriah, versículos 3 y 4. Y notad que una vez de que Dios ya le dice a Abraham lo que tiene que hacer, las instrucciones que le da, Dios guarda silencio. Pero Abraham perseveró en el camino de obediencia que emprendió. Y qué importante es perseverar en medio de la prueba, donde ya aparentemente dejamos de escuchar lo que ya Dios nos ha dicho en su palabra. Dios habla y luego guarda silencio, que no es que guarde silencio, sino que ya nos ha dicho lo que sabíamos que tenemos que hacer. Pero la prueba, cuando es larga, pareciera que Dios está ausente, que no lo sentimos. Una vez un hermano me decía, yo ya no siento al Señor, siento que se ha alejado de mí, siento que está lejos de mí. Y yo puedo entender ese sentimiento que muchos creyentes podemos llegar a decir. Pero cuando me dijo que sentía al Señor lejos, yo le dije, bueno, pues adivina quién se ha movido. Me he movido yo. El Señor es el mismo, Él permanece, es inmutable, su palabra es firme y segura, la instrucción ha sido dada, el mensaje ha sido claro. Pero qué importante es perseverar aun cuando parece que no hay respuesta de ningún tipo. Y todo es silencio, sufrimiento. Si estás pasando por una crisis familiar, matrimonial, no rompas ese pacto que has hecho con tu familia, con tu esposa, con tu marido, con tu iglesia. Has hecho un pacto con tus hermanos de seguir juntos adelante hasta que el Señor venga. No abandones, persevera, permanece. El Señor sigue guiando tu vida, Él sigue trabajando en silencio, como dice una canción. Él sigue trabajando en silencio. Y qué importante es perseverar, permanecer, seguir, aunque a veces sea a paso lento, o aunque a veces sea estando casi parados, porque no sabemos muy bien o no tenemos fuerzas para continuar. Así que si estás pasando por un tiempo de crisis, de prueba, espera en el Señor. Mira cómo dice el libro de Lamentaciones, acompañadme por favor, en uno de estos libros de lamentos, escritos por el profeta Jeremías, después de la destrucción tremenda y terrible de Jerusalén. Pero hay versículos aquí que salen con un destello de luz y de fuerza en medio de la prueba del pueblo y del propio profeta Jeremías. Cuando no solamente dice en el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Notad ahora, mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, otra vez en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Notad el énfasis en saber permanecer, en saber esperar, en saber perseverar. Muchos de los problemas que tenemos no serían tan graves si no tiramos enseguida todo para pretender cambiar de vida o de rumbo. No, tenemos que permanecer, tenemos que esperar. El Señor está trabajando, el Señor nos sacará de ahí. Porque Dios dejó, mirad, que Abraham edificara un altar y Dios guarda silencio, ya la orden fue dada. El Señor dejó que colocara la leña sobre el altar, el Señor dejó que Abraham atara a su hijo, el Señor dejó que Abraham pusiera a su hijo sobre el altar, incluso dejó que levantara el cuchillo. Versículos 9 y 10. Y cuando ya no había nada más para hacer, el Señor, la voz del Señor se escuchó y detuvo a Abraham. Versículo 11 de Génesis 2, del Génesis 22. Versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Notad otra vez la disponibilidad, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. Dios prueba la disponibilidad, nuestra prioridad y nuestra fe. Pero el texto no termina con la prueba. Quiero terminar con una palabra parecida a probar, y es proveer. Porque Dios probó y Dios proveyó. Dios prueba y Dios provee. Dice la Escritura que en el momento en el que Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, Dios lo detuvo y le hizo ver a un carnero trabado en un zarzal. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es decir, Dios había provisto aquí de un sustituto para el hijo de Abraham y para Abraham mismo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Shireh. Versículo 14, Dios proveerá. En medio de la prueba a veces no conseguimos ver todo lo que el Señor sigue escribiendo, pero muchos años después, siglos más tarde, Dios mismo hizo subir al monte a su Hijo Jesucristo, su único, y al que tanto el Padre amaba. Pero esa vez en el monte Calvario no hubo cordero sustituto. Su Hijo fue el cordero. Dios lo clavó en una cruz y lo ofreció en sacrificio por nosotros, para que nosotros hoy ya no muramos espiritualmente más, sino que tengamos vida, y vida abundante, y vida nueva, y una vida eterna. Ahí en el monte Calvario Dios proveyó definitivamente para nosotros. Fue provista nuestra salvación, fue provisto nuestro perdón, fue provista nuestra seguridad, fue provista nuestra redención. Desde aquel monte, en aquel momento, en aquella cruz, el Señor hizo provisión para siempre por medio de su Hijo, para que ya no andemos más en nuestros pecados, en nuestras angustias, en nuestras dudas, en nuestros miedos, aunque seamos probados. Es por eso que si tú le entregas al Señor tu vida, si aún no lo has hecho, podrás decir también hoy que en el monte del Señor fue provisto. Y cada vez que pases por pruebas, por aflicción, por soledad, por necesidad, por enfermedad, por dificultad, la invitación es muy clara. Ven, acércate al monte del Señor. Ven y entra en su presencia. Ven, arrepiéntete de tus pecados. Ven y confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque en ese monte, en aquella cruz, fue provista. Y aquí tenemos la mesa, nuestra salvación y nuestra redención. Lo vamos a resumir todos de esta manera, aunque pueda parecer un trabalenguas. Pero espero que no te olvides de este final, para poder recordar todo este capítulo que hemos considerado brevemente. Pero Dios prueba para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. Amén. Lo repito, yo, y después lo vamos a repetir todos. Dios prueba. Dios prueba. Para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios proveerá. ¿Lo decimos juntos? Dios prueba para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. Y si hay alguna persona aquí que sin duda esté pasando por prueba, y eso nos afecta a todos, pero que no haya aún recibido la provisión del Señor por medio de Cristo, es el momento de extender tus manos, de abrir tu corazón y decir: Señor, no solamente sácame de aquí, no, Señor, ven a mi vida y ayúdame a salir con tu ayuda de esta prueba en la que estoy ahora mismo metido. Si hay alguien aquí que no tiene esta provisión que Cristo ha hecho,
por supuesto no va a poder participar de la mesa todavía. Así que reflexiona, ¿por qué no puedes participar de la mesa? Porque para participar de la mesa lo hacemos aquellos que hemos entendido que Cristo proveyó definitivamente para nosotros, que nos arrepentimos, que pedimos perdón por nuestros pecados, que dimos testimonio bajando las aguas del bautismo, y el Señor nos invita a su mesa, que es su mesa, no es la mesa de ninguno de nosotros. Y si alguien aquí no puede participar, y no debe hacerlo si no ha dado este paso de confesión de fe, de que el Señor es su Salvador y se ha bautizado, pues es un buen momento para que reflexiones. Y al terminar la reunión, habla con la persona que te haya invitado, o con Andrés, o con cualquier hermano responsable de las iglesias, para decir: quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero que el Señor sea mi dueño, mi Salvador, y quiero entregar mi corazón. Así que inclina tu rostro en unos segundos para dar gracias al Señor. Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Tú eres el que has provisto un plan perfecto y completo de salvación, de redención. Señor, tú nos has hablado siempre a lo largo de la historia por medio de los profetas, y en este último tiempo nos has hablado por medio de tu Hijo. Y es tu Hijo, Señor, quien entregó su vida por nosotros en aquella vergonzosa cruz. Y por tu gracia y por tu amor, en Él somos salvos por medio de la fe en su persona. Así que, Señor, trae bendición y trae convicción a cada corazón, y ayúdanos, Señor, a los que estamos siendo probados por diferentes circunstancias, para entender que tú has provisto de todos los recursos de tu gracia para que podamos ir adelante con tu ayuda. Así que te alabamos, Padre, por este tiempo juntos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Amén.